Hola, ¿cómo están? Esto es Johnny C. Y hoy en física tenemos momento de una fuerza. Está representada con M mayúscula, ¿no? Un vector encima. Bien, ¿qué cosa es un momento? Es una magnitud vectorial en primer lugar, ¿no? Su módulo va a indicar el grado de giro que produce una fuerza a un cuerpo alrededor de un punto denominado centro de momento o centro de giro. Bueno, más o menos es eh, un giro que se produce a un objeto, ¿no? En torno a un centro, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos aquí una regla, ¿no? O algo que se note mejor, como este bolígrafo. Eh, Pueden observar ahí que supongamos que aquí el dedo sea el centro de giro y pueden hacer un giro ahí, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba, ¿no? O en todo caso, imagínense una llave como la que pueden observar aquí. Eh, Imagínense hacer el giro. Ustedes han intentado quitar el, una tuerca, ¿no? De un tornillo, han intentado quitar con el dedo, ¿no? Esos que ves ya directamente que ya están todos ajustados. Intenta quitarlo desde con tus propios dedos. Va a ser muy difícil, ¿no? Porque ya está previamente presionado, ¿no? Y sería difícil quitarlo con el propio dedo. Pero, ¿qué es lo que hace la llave? Observen aquí la llave, para que pueda hacerse el giro, mientras más largo sea el brazo de la llave, mayor fuerza va a tener para poder tirarse. Arquímedes decía, dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y moveré la tierra. Bueno, en ese caso, obviamente casi es imposible, ¿no? Pero eh, funciona, funciona en nuestra realidad, ¿no? Tú puedes mover cualquier objeto siempre y cuando tengas una vara lo suficientemente fuerte y larga y un punto de apoyo para poder girarla, hacer esa palanca. Mientras más larga sea la palanca, tienes mayor torque o mayor momento de giro. Podemos observar aquí que el momento es la fuerza por la distancia. Si la fuerza es grande, pero la distancia es pequeña, ¿no? Entonces el momento de giro también se hace pequeño y no puedes girarlo, ¿no? Tendrías que tener mucha fuerza para poder girar una tuerca, una tuerca previamente ya ajustada. Y bueno, el sentido, ¿no? Lo que observan aquí, el sentido para moverse, ¿no? Es un convenio, ¿no? Un convenio de asignarle, por ejemplo, el sentido que observaron aquí es un sentido horario, y por convencionalismo se optó que todo sentido horario tenga signo negativo y un sentido antihorario tiene el signo positivo. Entonces, y de ahí nace el teorema de Varignon. Menciona él que en un sistema de fuerzas la suma de los momentos o los torques producidos por cada una de ellas es igual al momento producido por la fuerza resultante del sistema. Ahí, ¿no? La suma de los momentos producidos por cada una de esas fuerzas es igual al momento de la resultante. Veamos con ejemplos lo que les quiero mostrar. Bueno, mencionan aquí varias fórmulas, ¿no? Por ejemplo, fuerza por distancia por el coseno del ángulo, pero yo les voy a invitar a que descubran por qué motivo es así, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque en realidad la fórmula es esta nada más, ¿no? Directamente. El momento de una fuerza es fuerza por distancia. ¿Por qué ponen coseno? ¿Por qué ponen seno? Vamos a verlo por qué. Bien. Por ejemplo, acá tenemos una barra y nos dice el problema de la siguiente manera. Determina a qué distancia del apoyo
articulado A, ¿no? Aquí está el apoyo articulado, A. ¿Por qué le llaman articulado? Porque genera un movimiento, ¿no? Puede generar un movimiento, como las articulaciones que podemos tener nosotros, ¿no? Por ejemplo, el codo, que podemos mover de esta forma, es una articulación. Las rodillas también son articulaciones. Todo aquello que podamos mover, ¿no? Como las muñecas, también es una articulación. Del mismo modo funciona aquí en el punto A, es una articulación que hace que pueda moverse la barra hacia arriba o hacia abajo. Dice que se encontrará la fuerza resultante de las 4 fuerzas paralelas que se muestran. Por como se observa, la barra está parece que va a estar en movimiento, porque las fuerzas todas ellas apuntan hacia abajo, ¿no es cierto? Acá tenemos 10 newton hacia abajo, 20 newton hacia abajo, 30 hacia abajo y 40 hacia abajo. La barra tiene una distancia de, aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 metros, ¿no? Piden encontrar la fuerza resultante, ¿no?, de las 4 fuerzas paralelas que se observan ahí. Vamos pensando entonces. Y habíamos mencionado con respecto a los signos, ¿no?, cada vez que se mueve el momento o torque de una fuerza. Observamos aquí que si yo muevo, que si utilizo esta fuerza de 10 newtons, ¿no?, está apuntando hacia abajo y obviamente va a ser un giro horario, ¿verdad? Observen ahí, sería un giro horario. Observen ahí la articulación, la fuerza va hacia abajo y por la articulación iría de forma horaria. Así que por lo tanto el signo sería negativo. Del mismo modo en 20 o en 30, como aparece acá, ahí está el signo negativo. En 20 también sería de forma horaria, negativo. 40 también, ahí negativo. Las 4 fuerzas que son paralelas tienen un sentido horario, por lo tanto cada una de ellas tendrá el signo negativo. Bien, la fuerza resultante, ya sabemos esto, que es la sumatoria de todas las fuerzas. O sea, la fuerza resultante será menos 20. ¿Por qué menos 20? Por el signo, y está, menos 10, menos 30 y menos 40. Operando todo esto, ¿no?, signos iguales sumamos y nos da menos 100 newtons. Esa es la fuerza resultante, menos 100 newtons. Ahora, la cosa es, ¿qué es estos 100 newtons? Claro, es la fuerza resultante. Pero ¿dónde estaría? ¿En qué parte de la barra que observamos aquí debería de estar esa fuerza resultante, actuando realmente? Bien, la vamos a colocar ahí, supongamos que esta sea la barra inicial, y ahí esta fuerza sea la fuerza resultante que acabamos de encontrar, la que es menos 100 newtons. La pregunta es, ¿a qué distancia del apoyo articulado, o sea, a qué distancia de A se encuentra esa fuerza resultante? ¿A qué distancia? Aquí le pongo X, ¿no? ¿A qué distancia de A está esa fuerza resultante? Veamos entonces, y aquí vamos a utilizar el teorema de Variñón, donde el momento de la fuerza resultante en A va a ser igual a la sumatoria de los momentos de la fuerza con respecto a la articulación A. Y aquí va a entrar a tallar la distancia que tienen cada una de estas fuerzas. ¿Ok? Bien, entonces empezamos. La fuerza resultante, ¿no?, por la distancia que hay hacia la articulación A, aquí está, va a ser igual a la sumatoria de los momentos de cada una de esas fuerzas. Por ejemplo, aquí tenemos menos 10. ¿Qué distancia hay hasta la articulación A? Menos 10 es 1 metro. Entonces sería por 1 metro. Continuamos. Menos 20. Aquí está menos 20. ¿Qué distancia hay hasta la articulación A? Y observamos 1 más 1. 2 metros tenemos.
Luego tenemos menos 30. ¿Qué distancia hay? 1, 2, 3 metros. Ahí está. Y por último, menos 40. ¿Qué distancia hay? 4 metros. Operando todo esto, obtenemos que es menos 300. Y obviamente 100 menos 100 es la fuerza resultante que multiplica a la distancia que hay desde la articulación A hasta dicha fuerza resultante, X. Ahí está. ¿A qué distancia? Aquí ya podemos encontrar cuál sería la distancia de la fuerza resultante. ¿Dónde estaría realmente? Cancelamos los signos, ¿no? Pasa a dividir y nos quedamos que la distancia que hay para la fuerza resultante es 3 metros. Esa sería la respuesta a este pequeño problema. Vamos con un ejemplo más. Bien, la viga ABC de sección uniforme. ¿Qué quiere decir sección uniforme? Que es una barra uniforme y que no tiene mayor peso, su peso no está distribuido en una zona mayor que en otra, es uniforme, ¿ok? El peso está dividido uniformemente. Cada parte tiene la misma sección y va a tener el mismo peso cada partecita, cada pequeña parte. Dice su peso propio es de 40 newtons, o sea, el peso de esta barra es 40 newtons. Y se apoya en una articulación, un punto B. Aquí está, esta sería la articulación. Y bueno, está como que, está en equilibrio, ¿no es cierto? Está en equilibrio porque esta masa de 5 kilogramos está tirando hacia abajo, pero está sostenida por esta cuerda, ¿no? Entonces, por lo tanto, no hay este movimiento de la barra, está en equilibrio, ¿no? En el extremo C se haya sometido a la tensión de un cable, como ya lo mencioné, considerando el sistema en equilibrio, ¿no?, que les estoy mencionando, ¿cuánto valdrá el módulo de la tensión del cable en newtons? Considere la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, para trabajar, lo que primero debo de encontrar es dónde estaría el peso de esta barra que tiene 40 newtons. Si es una barra uniforme y está de forma horizontal esta barra, su peso pues debe de encontrarse en el centro de esa barra. Observamos que la barra tiene 2 metros más 4 metros, 6 metros. Entonces el peso debería de ubicarse en el centro de la barra, que serían los 3 metros. Si aquí tengo 2 metros, me faltaría 1 metro más, ahí más o menos, 1 metro más, 3 metros aquí y 3 metros por allá. Entonces ahí tenemos los 6 metros y ahí debe de ubicarse el peso de esa barra, que es 40 newtons. ¿Ok? Muy bien, tenemos aquí también la masa de este bloque, que es 5 kilogramos. Y ustedes saben, para el peso tenemos que ponerle, peso es masa por gravedad. Así es que aquí estaría esta cuerda, está tensada hacia abajo. Y bueno, el peso sería 5 por la aceleración de la gravedad, que sería, quitamos ahí, sería 50 newtons. ¿Ok? Ya quitamos la masa y trabajamos directamente con el peso, que es 50 newtons. Ahora, bueno, podemos notar que este peso tendría con relación al punto B, ¿de acuerdo? ¿No? Porque el único punto de giro es el punto B. Sería horario. Lo pongo en azul para que sea, pues, se entienda que va a ser positivo, ¿de acuerdo? Sería el giro así, sería el giro anti-horario, ¿no? Al querer girar, si observan ahí, el punto B es el fijo y giraría de forma antihoraria. Por eso 50 newtons es positivo. En cambio, el peso sería negativo. Observen ahí, tiene su rotación horaria, así que por lo tanto, negativo ahí. Muy bien, ahora sí nos pasamos aquí. Ahí está. Esta es la tensión que estaría soportando toda esa carga, ¿no? La masa e incluso
el peso de la propia barra. Bien, obviamente no podemos trabajar con esa tensión con la que está inclinada. Debemos de descomponer esa tensión. Y ahí observamos que la acabamos de descomponer de forma vertical y también tiene que estar de forma horizontal. Y bueno, por razones trigonométricas, ¿no? Se había mencionado que esto sería esta tensión que va hacia abajo sería la tensión que queremos encontrar por el coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Y horizontalmente la tensión por el seno de 60 grados. Pero aquí quiero mencionarles algo, que esta tensión no entra a tallar en el problema, ¿no? Simplemente les menciono para que de repente en otra ocasión pueda, sí, dependiendo de la situación del problema, sí juega un papel importante. Pero en este caso esta tensión, esta fuerza no ejerce ninguna jerarquía aquí en el problema. ¿Por qué motivo? Porque si es la única fuerza que está de forma horizontal y si estaría actuando esta fuerza, entonces el sistema ya no estaría en equilibrio porque esta fuerza haría que se mueva toda la barra, se mueva en dirección a lo que apunta, ¿no? El vector. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque dicen que el sistema está en equilibrio, lo que significa que esta tensión está siendo anulada. ¿Por qué está siendo anulada? De repente por el rozamiento que haya en el punto B. ¿Ok? De repente sea por eso. Pero definitivamente la única entonces que va a actuar es T por el coseno del ángulo de 60 grados. Entonces ya tenemos tres fuerzas, 50 newtons, ¿no? 40 newtons, y aquí T por el coseno del ángulo, que vemos nuevamente que es un movimiento horario, así que por lo tanto será negativo el ángulo, perdón, el, el giro sería negativo. Déjenme quitar esto. Ok, bien. Entonces tenemos que la sumatoria de los momentos, ya directamente con los momentos, sería así. 50 newtons. Recuerden que con el eje de giro es el punto B, 50 por, ¿qué distancia hay de la fuerza de 50 al punto B? 2 metros, 2 metros. Luego tenemos aquí 40 newtons, que es negativo, ¿no? ¿Qué distancia hay hacia el punto B? 1 metro. Muy bien. Y por último, aquí también tenemos la tensión, que es negativa, menos T por el coseno del ángulo. ¿Por qué? ¿Qué distancia hay desde esta T hasta el punto B? Al principio era 4 metros, ¿no? Cuidado, van a poner ahí 3 metros, considerando esto, ¿no? Era 4 metros directamente. 4 metros. Todo eso es igual a 0. Operando aquí, ¿cuánto nos queda? 60, ¿no? 50 por 2, 100, menos 40, 60. Menos T. Ahora, coseno de 60, recordando el triángulo rectángulo notable de 60, coseno adyacente sobre hipotenusa, 1 medio. Entonces ahí tenemos 1 medio. Y por último nos falta el número 4 ahí, el 4, igual a 0. Resolviendo, llegamos, ¿no? Resolviendo toda esta operación sencilla ya, llegamos a la conclusión de que la tensión estaría soportando 30 newtons. Esa sería la respuesta y nuevamente muchas gracias por el video y hasta la próxima.